reglas de productos y cocientes para obtener la derivada de una función. Este tema está en la sección 3.3 de su libro de texto de cálculo de Denis-Hill. Los ejercicios sugeridos están en las páginas 142, 143 y son del 1 al 32. Vamos a leerles lo que dice el teorema de la regla del producto 3.3.1. Si f y g son funciones diferenciables en x, eso significa que tanto la función f como la función g sí se pueden derivar. Entonces, el producto de f por g también va a ser diferenciable en x. Y la derivada del producto de esas dos funciones va a ser igual, pues el producto que tenemos acá, f de x y g de x, para determinar su derivada, se hace lo siguiente de acuerdo al teorema. Se copia la primera función por la derivada de la segunda, más copiar la segunda función por la derivada de la primera. En palabras, tenemos que la regla del producto dice lo siguiente. La primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. Lo que le recomiendo en primer lugar es que usted identifique que f y g de x son factores. ¿Cómo sé que son factores? Porque se están multiplicando. A f de x vamos a identificarlo como un primer factor y a g de x vamos a identificarlo como un segundo factor. Entonces, en palabras, el teorema sería lo siguiente. Copiar el primer factor por la derivada del segundo factor, más copiar el segundo factor por la derivada del primer factor. Es muy fácil recordarlo. Si usted observa, si al inicio copia el primer factor, después de la suma lo que va a hacer es derivar el primer factor. Si al inicio usted deriva el segundo factor, lo que va a hacer después de la suma es copiar el segundo factor. Pues vamos a aplicar este teorema al siguiente ejercicio, número 2, que está en su libro de texto, que dice, encuentre la derivada de y con respecto a x. Tenemos el ejercicio 2 y la ecuación dice 7x más 1 por x a la 4 menos x al cubo menos 9x. Y esto es muy importante, que desde el inicio usted identifique qué operación hay. Producto, cociente, suma, potencia. En este caso hay un producto. Vamos a identificar a 7x más 1 como primer factor. Y vamos a identificar a x a la 4 menos x al cubo menos 9x como segundo factor, para que podamos aplicar el teorema. Entonces el teorema dice que comience por copiar el primer factor. Entonces vamos a copiarlo textualmente, vamos a escribirlo acá y copiamos el primer factor. Observe que en la parte superior de la y ya estoy poniendo la comilla acá porque estamos ya obteniendo la primera derivada, que comienza por copiar el primer factor por la derivada del segundo factor. Entonces vamos a empezar a derivar x a la 4. Aplicando la regla de la potencia, sabemos que va a ser 4x al cubo la derivada. Luego un signo menos, la derivada de x al cubo. Va a ser negativo 3x al cuadrado. Y la derivada del último término, negativo 9x, va a ser igual a negativo 9. Luego, dice el teorema que vamos a sumar. Si primero copié el primer factor, ahora voy a copiar el segundo factor. Vamos a tener acá el segundo factor y lo vamos a copiar de manera textual. Ahí lo tenemos por la derivada del segundo factor, ¿verdad? En este caso, perdón, vamos a copiar el segundo factor por la derivada del primer factor. En este caso, la derivada de 7x va a ser 7. Y la derivada de 1, por ser una constante, va a ser 0. Por lo tanto, solo nos va a quedar 7. Lo que tenemos aquí ya es la respuesta de la primera derivada
de esta ecuación. Lo que voy a hacer ahora es simplificar la respuesta. ¿Cómo? Efectuando el producto de 7x más 1 por 4x al cubo menos 3x al cuadrado menos 9. Comienzo 7x por 4x al cubo, me va a quedar 7 por 4, 28. Y x por x al cubo va a ser x elevado a la 4. Luego voy a tener acá 7 por menos 3 va a ser negativo 21. Y x por x al cuadrado va a ser x elevado a la 3. Luego 7x por negativo 9, más por menos da menos, 7 por 9, 63x. Continúo multiplicando ahora el 1 por el 4x al cubo, va a quedar 4x al cubo. Luego vamos a tener el 1 por negativo 3x al cuadrado. Y por último, el 1 por negativo 9. Vamos a copiar el signo más, ya que aquí solo voy a multiplicar 7 por x a la 4. Me va a quedar 7x a la 4. Menos 7 por x al cubo. Y vamos a tener negativo 7x al cubo. Y por último, 7 por negativo 9. Vamos a tener negativo 63x. Una vez que ya efectuó el producto, lo que usted va a hacer es buscar términos semejantes. Por ejemplo, va a buscar los términos que tienen x elevado a la 4. Tenemos dos términos semejantes y va a trabajar con sus coeficientes. 28 más 7 va a ser 35x a la 4. Luego busca los términos que tienen x elevado a la 3. Tenemos un término, dos términos, tres términos. Entonces usted va a tener menos 21 como coeficiente, más 4 le va a quedar negativo 17, menos 7 le va a quedar negativo 24x al cubo. Observe usted ahora que el término que tiene x al cuadrado, solo hay uno en la respuesta. En ese caso, únicamente lo va a copiar. Términos que tienen x elevado a la 1, si tenemos dos términos que serían negativo 63x y negativo 63x, lo cual nos va a dar negativo 126x. Y por último, término independiente, o sea, el término constante que no tiene variable, solamente hay un término, en ese caso únicamente lo va a copiar, obteniendo la siguiente respuesta. Al reducir todos esos términos semejantes, vamos a tener como respuesta 35x a la 4 menos 24x al cubo menos 3x al cuadrado menos 126x menos 9. En este ejercicio siempre surge la pregunta que si antes de derivar yo pude haber efectuado el producto y derivar después. La respuesta es sí. Sí, se pudo multiplicar primero y derivar después. Y va a obtener exactamente la misma respuesta que tenemos aquí al final. ¿Qué procedimiento es más recomendable en un ejercicio con estas características sencillas? Definitivamente, el procedimiento es multiplicar primero y derivar después. Yo no lo hice de esta manera porque el objetivo era demostrarles la aplicación de la regla del producto. El teorema 3.3.2 le habla sobre la regla de derivada de un cociente. Habla de que f y g son funciones diferenciables en x, que g de x, que es el denominador, no puede ser igual a 0. Entonces, el cociente de f con g es diferenciable en x y se encuentra de la siguiente manera. Aquí tenemos copiando g de x por la derivada de f de x menos f de x por la derivada de g de x y g de x elevado al cuadrado. Dicho esto en palabras, tenemos lo siguiente. El denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Todo dividido entre el denominador al cuadrado. Pero apliquemos esto de manera específica al problema número 8. Tenemos el problema número 8. Tenemos
nuestro numerador y nuestro denominador. Pues la regla dice copiar el denominador. Así que vamos a irnos al denominador y lo vamos a copiar textualmente. Vamos a borrar esta parte y vamos a copiar el denominador. Siempre en esta parte del proceso es obligatorio escribir estas expresiones entre paréntesis porque se están multiplicando. Luego la regla dice que derive el numerador. Cuando vamos a ir al numerador, vamos a obtener la derivada de 2, que es 0, y la derivada de negativo 3x, que es negativo 3. Así que vamos a copiar nada más negativo 3, que sería la derivada del numerador. La regla dice menos, y continuando con la regla, vamos ahora a copiar el numerador. Si tenemos el numerador, lo vamos a copiar textualmente. Vamos a borrar esta parte porque la vamos a aplicar. Tenemos el numerador, igual que antes, colóquelo entre paréntesis. Es obligatorio. Y vamos a tener acá por la derivada del denominador. La derivada de 7 es 0 y de negativo x va a ser negativo 1. Y lo colocamos en esta parte. Ya hemos trabajado con la regla del cociente en la parte del numerador. Y esa es la respuesta que hemos obtenido. En el denominador de la regla del cociente, lo que usted va a hacer es el denominador, que es 7 menos x, lo va a poner elevado al cuadrado. Lo cual, entonces, nos va a quedar aquí. Vamos a copiar este denominador y lo vamos a elevar al cuadrado. Lo que están viendo en este momento ya es la derivada de esta ecuación del problema número 8, aplicando la regla del cociente. Lo que voy a hacer ahora es simplificar la respuesta, pero la derivada ya la obtuve. Por eso es que aquí ya tengo y' y luego voy a tener y', porque yo no voy a encontrar en este momento una segunda derivada. Sencillamente voy a simplificar la primera derivada multiplicando menos 3 por 7. Me va a quedar negativo 21. Menos 3 por menos x me va a quedar más 3x. Aquí voy a multiplicar estos signos primero, menos por menos, va a ser más. Por lo tanto, me va a quedar 2 menos 3x, que solo hay que copiarlo, porque está multiplicado por un signo más. Les recomiendo que este denominador al cuadrado no lo desarrolle y lo vaya copiando hasta el final en su respuesta. No es necesario desarrollar. Al observar en el numerador puedo cancelar 3x menos 3x, son términos semejantes, pero con signo diferente. Y vamos a tener acá menos 21 más 2, negativo 19, y 7 menos x elevado al cuadrado, como le decía anteriormente, déjelo expresado. Y esta sería la respuesta de la derivada de esta función fraccionaria o de este cociente, aplicando lo que es la regla del cociente. Ejercicio 19, podemos observar que dice f de x, entre paréntesis, x al cuadrado menos 2x menos 1, por el cociente x más 1 entre x más 3. Tiene dos opciones. Una, aplicar la regla del producto. Internamente va a tener que aplicar la regla del cociente, pero para no causar confusión, yo les recomiendo en primer lugar multiplicar los numeradores, o sea, hacer esto. X al cuadrado menos 2x menos 1, multiplicarlo por x más 1. Al efectuar ese producto y reducir términos semejantes, obtenemos esta respuesta. X al cubo menos x al cuadrado menos 3x menos 1. Y vamos a copiarlo acá. Este va a ser, miren, mi nuevo numerador, que salió de multiplicar estos dos numeradores. El denominador, que es x más 3, solamente lo va a copiar. ¿Qué es lo que he logrado? Bueno, un ejercicio combinado que había producto y cociente, ahora solo tengo que aplicar la regla del cociente y generalmente va a ser mucho más fácil.
Aplicando la regla del cociente, recuerde que dice que copia el denominador primero. Así que vamos a copiar el denominador. Como le mencionaba antes, es importante que usted lo escriba entre paréntesis. Es obligatorio. Porque hay un producto. Por la derivada del numerador. Vamos a empezar por derivar x al cubo, que va a ser igual a 3x al cuadrado. La derivada de menos x al cuadrado, que va a ser igual a menos 2x. La derivada de menos 3x, que va a ser igual a menos 3. Y la derivada de menos 1, que es una constante, que va a ser igual a 0. No se escribe. Luego la regla del cociente me dice un signo menos. Vamos a tener acá un signo menos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es copiar el numerador textualmente. Viene usted y copia el numerador acá y lo coloca. Como siempre, el recordatorio obligatorio escribirlo entre paréntesis. Por la derivada del denominador. La derivada de x es 1. La derivada de 3 es 0. Puede dejarlo así o puede expresar el producto por el número 1. Recuerde que el denominador lo que se hace es copiarlo y elevarlo al cuadrado. Entonces nos va a quedar la expresión de esta manera. X más 3 elevado al cuadrado. Y lo que tenemos ya en este momento es la respuesta de la primera derivada de toda esta función. Lo que voy a hacer ahora es simplificarla, efectuando en primer lugar este producto. X por 3x al cuadrado me va a quedar 3x a la 3. Luego voy a tener x por menos 2x, me va a quedar menos 2x al cuadrado. X por menos 3, vamos a tener menos 3x. Luego voy a tener 3 por 3, me va a quedar 9x al cuadrado. 3 por menos 2, negativo 6x. Y 3 por menos 3, negativo 9. A continuación, este signo menos multiplicado por 1 me va a quedar menos 1 por todos los términos que están dentro del paréntesis. Por eso me va a quedar menos x a la 3. Menos por menos más x al cuadrado. Menos por menos más 3x. Y menos por menos más 1. Recuerde que en el denominador solo lo vamos a escribir elevado al cuadrado y les recomiendo no desarrollarlo, solo escríbalo, x más 3 elevado al cuadrado. Ahí lo va a dejar hasta el final en la respuesta. Bueno, en este ejercicio usted tendría que buscar, para seguir simplificando, términos semejantes. Por ejemplo, los términos que tienen x al cubo, tenemos 2, que va a ser 3 menos 1, 2x al cubo. Busque los términos ahora que tienen x al cuadrado, que observamos que hay más de 1. Y tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3. Entonces vamos a tener menos 2 más 9 va a ser 7, 7 más 1, 8. Buscamos los términos que tienen x elevado ahora a la 1. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3 términos. Entonces vamos a tener menos 3, menos 6, menos 9. Menos 9 más 3 va a ser menos 6x. Y por último, los términos independientes, que usted puede observar que hay dos términos. Negativo 9 más 1 le va a quedar negativo 8. Le vamos a dejar planteado el ejercicio para que usted escriba su respuesta final. El ejercicio número 30 tiene el siguiente enunciado. Encuentre el punto o los puntos sobre la gráfica de la función dada donde la recta tangente tiene la pendiente indicada. Vamos a identificar la recta tangente como RT. Aquí lo tenemos, RT. Tenemos que nuestra ecuación es y igual x más 1 multiplicado por 2x más 5. Hay un producto ahí. Y la pendiente que nos están dando es negativo 3. Pero esa pendiente es muy especial. No es cualquier pendiente. Es la pendiente de la recta tangente según dice el enunciado. Ok.
Para eso es importante que nosotros recordemos lo siguiente, que la primera derivada de una ecuación va a ser igual a la pendiente de la recta tangente. Quiere decir que si yo encuentro la primera derivada, al mismo tiempo estoy encontrando la pendiente de la recta tangente. Y eso es lo que voy a hacer en este ejercicio, encontrar la primera derivada. ¿Aplicando qué? Pues la regla del producto, que me dice que copie el primer factor, vamos a copiarlo textualmente entre paréntesis, x más 1, por la derivada del segundo factor. La derivada de 2x va a ser 2 y la derivada de 5 va a ser 0. Por eso solo copio 2. Luego, la regla del producto me dice más, copia ahora el segundo factor. El segundo factor es 2x más 5. Por la derivada del primer factor. O sea, vamos a derivar x más 1. La derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Perfecto. Entonces, no se olvide, y esto es muy importante recalcarlo, en este ejercicio eso significa que tenemos acá la pendiente de la recta tangente. Si yo ya obtuve la primera derivada, significa que yo obtuve la pendiente de la recta tangente. Pero vamos a simplificar un poco, efectuando el producto de x más 1 por 2, lo cual nos va a quedar 2x, 2 por 1, nos va a quedar 2, más 2x por 1, 5 por 1. Insisto, no olvidemos que esto representa la pendiente de la recta tangente. Y que vamos a seguir recordando esa parte que es muy importante. Simplificamos ahora. Aquí podemos ver 2x más 2x nos va a dar 4x. Y luego 2 más 5 nos va a dar 7. Esa es la primera derivada, pero también es la pendiente de la recta tangente. Pero yo ya tengo que el valor de la pendiente de la recta tangente es un dato que me dieron al inicio, que es igual a negativo 3. Por eso vamos a igualar acá a negativo 3 y vamos a poder despejar para x, 4x. El 7 está positivo, va a pasar a restar negativo 3, negativo 7, me va a quedar negativo 10. Aquí, al simplificar, el 4 va a pasar a dividir y me va a quedar menos 10 dividido por 4, obteniendo de esa manera el valor de x, que va a ser igual, ya simplificado, negativo 5 medios. Pero mi ejercicio no termina ahí porque me están preguntando el punto o los puntos. En este caso solo va a haber uno porque solo hay un valor de x. Pero si me preguntan el punto, necesito el valor de y. Yo ya calculé el valor de y es igual a 0. ¿Cómo obtuve que y es igual a 0? Sustituyendo el valor de x encontrado en la ecuación original. Sustituyendo el valor de x en la ecuación original, así usted va a obtener siempre el valor de y. Escrito de otra manera esa respuesta, tendríamos lo siguiente. Este sería el punto donde la recta tangente tiene esta pendiente, menos 5 medios, 0.